La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, recibe un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. En nuestra serie de mensajes que he titulado Las promesas de Dios, queremos hoy referirnos a la que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 91. Vamos a leer el verso 9 y 10. Repito, Salmo 91, versículo 9 y 10 contiene una maravillosa promesa para nosotros. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, cuando hemos venido hablando acerca de las promesas de Dios, hemos dicho que existen varios principios que debemos considerar. Uno de ellos, en nuestra parte introductoria, hacía referencia a la importancia de poder discernir cuando una promesa es condicionada o es incondicionada. Una promesa incondicionada, permítame recordarle, es aquella que Dios cumplirá, porque promesa es un compromiso, es aquello que Dios cumplirá a pesar que nosotros hagamos o dejemos de hacer algo. No depende de nosotros, sino depende enteramente de Dios el cumplimiento de esa promesa. Mientras que las promesas condicionadas son aquellas donde Dios nos pide algo que nosotros debemos hacer para que se dé la condición del cumplimiento de la promesa. Poníamos varios ejemplos en nuestra parte introductoria, pero hoy nos encontramos frente a un versículo que precisamente corresponde con ello. Es necesario tomar en cuenta este principio de interpretación para poder entender la promesa de hoy. Dice la palabra de Dios, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dos requisitos: poner al Señor como nuestra esperanza y al Altísimo por nuestra habitación. Esas son las dos cosas que debemos considerar. Y como consecuencia viene una promesa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Siempre queremos que Dios cumpla esta parte de la Escritura cuando se nos habla precisamente en estos momentos de tiempos tan peligrosos como los que estamos viviendo. Se nos habla acerca de pestilencias, acerca de enfermedades que están diezmando a la población mundial, que están haciendo gran daño en todos los seres humanos. Entonces queremos recitar este versículo creyendo que de esta manera estaremos ahuyentando todo mal o que servirá de una contra en medio de toda adversidad. Pero sucede que no es simplemente decir algo o abrir la Biblia en un sitio determinado, como muchos hacen con este salmo y con el Salmo 23 y otros, para que de esta manera seamos librados del mal, sino que la Escritura nos dice cómo esto va a ocurrir. Pero más aún debemos comprender que librarnos del mal y librarnos de toda plaga que toque nuestra morada es algo que debe ser interpretado de la manera correcta. Porque puede ser que un cristiano llegue a enfermarse. Puede ser que alguien que confíe en Dios tenga la experiencia de que algo negativo toque a su puerta. Pero he allí la importancia de comprender la cobertura de Dios. Porque de esto nos está hablando esta promesa, de cómo el Señor nos cubre, porque precisamente el Salmo 91 habla acerca de la cobertura del Señor. Su tema general es cómo Dios nos cubre y con sus plumas nos da cobijo para que nos sintamos allí seguros.
cuando dice con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, hace claramente mención a lo que el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad al referirse sobre la ciudad de Jerusalén. Y decía: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus polluelos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Ellos no quisieron estar bajo la cobertura del Señor. Pero Él está poniendo el ejemplo de esa gallina que cuida a sus polluelos, los cubre para darles abrigo y defenderles de todo mal, y ellos están seguros bajo la cobertura de su madre de todo depredador. Ese cuidado quería el Señor ejemplificarlo en la ciudad de Jerusalén y cómo ellos habían rechazado el mensajero enviado por el Señor. Pero ahora bien, cuando nos referimos a esa ilustración, entonces podemos entender que eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros estemos bajo su cobertura. Pero cuando Él permita que alguna cosa ocurra en nosotros, es precisamente que el polluelo está lo suficientemente grande como para que bajo la supervisión de su madre, Él pueda realizar algunas actividades. Cuando está muy pequeño y frágil, ella no va a permitir que ocurra que ningún mal le toque. Pero ya cuando está un poco más grande, repito, bajo la supervisión de esa cobertura, ella permite que este polluelo pueda crecer y pueda valerse por sí mismo. Nosotros nunca llegamos a valernos por nosotros mismos y ser independientes de nuestro Dios, pero sí llegan los momentos en los cuales Dios, considerando ya que nos encontramos en el crecimiento espiritual, que nos consideramos en la estatura espiritual, no porque nosotros lo consideremos así, sino porque Él sabe que ya hemos llegado a un nivel por el cual podemos pasar por una circunstancia, así como las que pasó Job, así como las que pasaron hombres y mujeres en la Biblia. Nosotros también podemos pasar por momentos de dificultad, por momentos de adversidad, por momentos de enfermedad, pero nunca ninguno de ellos será superior a lo que nosotros podemos soportar. Y cada uno de ellos ocurrirá con un propósito en nuestras vidas, para edificación y crecimiento. Pero lo maravilloso es que nunca jamás seremos tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, vendrá la salida para que podamos soportar. Siempre seremos probados y procesados solamente a la manera en que nosotros podamos soportarlo, porque ya hemos llegado a un nivel de crecimiento y desarrollo que el Señor nos ha llevado, en el cual podemos soportar esta situación. Entonces, gloria a Dios por cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida, porque siempre han de obrar para bien, y porque siempre, repetí en 2 oportunidades en estos segundos, estamos bajo la supervisión de nuestro amado Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces yo debo tener esa certeza, pero debo saber que hay 2 requisitos. Debo primeramente poner mi esperanza en el Señor. En los momentos en que todo a mi alrededor parece indicar que no hay esperanza, nosotros, los que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la cobertura del Señor, tenemos esperanza. ¿Ha perdido usted la esperanza? Es decir, que ya no espera nada bueno que ha de ocurrir, sino que todo lo que espera es mal, y usted se hace eco de la voz del mundo en decir que no hay esperanza. Entonces permítame decirle con mucho dolor en mi corazón que para usted no es esta promesa. Porque esta promesa solamente son para aquellos que tienen esperanza, no en los hombres, no en el sistema de los hombres, no en la capacidad del ser humano, sino que tiene esperanza en el Señor. Recuerdo siempre que leí un libro donde un cristiano que servía de consejero dijo una vez que tuvo una experiencia en un avión, que cuando ya estaba amaneciendo él iba aterrizando en ese avión como pasajero, y que él veía cómo resurgía la luz en medio de la oscuridad, y así él entendió que debía tener esperanza en el hombre. Y déjeme decirle que ese pensamiento está errado.
porque no podemos tener esperanza en el hombre. Tenemos que tener la esperanza en el Dios que transforma al hombre y en el Dios que lleva al hombre de las cenizas a la edificación, que lo lleva de las ruinas a las obras maravillosas de arte, de ese maravilloso artesano que es Él, el cual puede moldear y dar forma a nuestras vidas. Entonces, cuando yo he perdido la esperanza, pierdo la promesa de Dios. Debo tener esperanza de que siempre las cosas han de mejorar. ¿Está usted enfermo? Dice la Biblia que haga oración. Y en esa oración, entonces se cumple la segunda parte del requisito. Dice la palabra de nuestro Dios, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. ¿Sabe lo que ocurre en una habitación? Es el lugar donde usted descansa. Es el lugar íntimo, donde no cualquier persona, las personas pueden tener acceso a todas partes de la casa, pero a la habitación solamente la tienen aquellos de más confianza, porque la habitación es algo privado, es el lugar donde reposamos, es el lugar donde descansamos. Entonces, si nosotros aprendemos a descansar en Dios y aprendemos a tener en la intimidad nuestra relación con Dios, la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos enseñó que cuando oremos, entremos a nuestro aposento, es decir, a nuestra habitación, y cerremos la puerta. Y oremos a nuestro Padre que está en secreto. Y nuestro Padre que está en secreto nos va a recompensar en público. Entonces, allí en la intimidad yo debo aprender a descansar en Dios, porque la Escritura dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, en lo íntimo yo debo descansar en Dios, llevando todo aquello que me agobia, llevando todo aquello que turba mi pensamiento, llevando todo aquello que me entristece, llevando mis temores, para que allí en la presencia de Dios pueda adquirir esperanza. Dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, porque eso que usted espera en Dios, Dios lo concede por su gracia en sus promesas conforme a su voluntad. Entonces, para entender su voluntad, también debo basar mi esperanza en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Entonces yo voy a la oración, voy a la palabra de Dios, y eso me lleva a tener esperanza y tener descanso. He allí la fórmula entonces para obtener esta promesa. Repito, ir a la intimidad con Dios, allí vertir todas mis angustias, todos mis temores, todas mis preocupaciones, todas mis ansiedades, buscar en la palabra de Dios el sólido cumplimiento de su voluntad, lo que el Señor espera y lo que el Señor dice y lo que el Señor promete. Entonces tendré descanso en el Señor. Entonces podrá cumplirse la promesa, no te sobrevendrá mal. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas que el Señor permite en mi vida, que antes de la comunión con Dios la veía como mal, ahora las voy a ver como oportunidades para que Dios se glorifique, y pondré a entender que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Pero no lo repetiré nada más, no lo repetiré como alguien que sabe ese versículo, sino porque lo diré, porque es una experiencia en mi vida real. Y luego dice, ni plaga tocará tu morada. El Señor entonces no necesitará permitir que pasen cosas en mi vida para que yo pueda crecer, porque ya estoy obteniendo un crecimiento en lo privado, estoy obteniendo un crecimiento en mi relación con Dios. Pero ahora, si Él considera que para mi crecimiento, que para mi edificación y para que mi enseñanza alguna plaga pase por mi morada, entonces yo no me quejaré, no me desanimaré, ni tampoco perderé la esperanza, sino que allí en medio de lo que estoy viviendo le daré la gloria a Dios y le diré, Señor, yo sé que esto ha de obrar para bien. Entonces la plaga no será una plaga para mí, sino que se convertirá en una oportunidad para ver, manifestar y experimentar la gloria de Dios. Así que hoy le invito a descansar en la promesa del Señor de que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, entendiéndola como el Señor nos la ha querido explicar, pero también sabiendo que hay un requisito: tener esperanza y
habitar en el descanso de Dios. Si usted vive afanado, usted no puede esperar que esta promesa se cumpla en su vida. Es decir, que mientras más tema que algo le va a ocurrir, eso más rápido ocurrirá. Lo que temía, eso me sobrevino, dice la Escritura. Cuando usted teme algo, entonces está atrayendo esa situación a su vida, porque no hay esperanza, porque no hay descanso en Dios. Entonces, si algo le sigue afanando, si algo le sigue preocupando, si algo le sigue robando el sueño, si algo le sigue quitando el descanso y si algo usted teme, no puede experimentar estas promesas. Pero descanse en el Señor y mantenga esperanza y verá la promesa de Dios cumplida en su vida.